A ver, vamos a abrir en Lucas 6, 27 al 36. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y Señor, rogamos que esta palabra sea determinante para nuestras vidas, para que podamos, Señor, vivir de acuerdo a lo que tú demandas de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, honrarte a través de nuestras vidas, a través de cómo tratamos a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que calumnian, a aquellos que maldicen, Señor, y que podamos honrarte en esto, Señor. Ayúdanos a poner la obediencia delante del sentimiento y rogamos, Señor, que podamos conformarnos más y más a la imagen de tu Hijo Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vimos la semana pasada que Jesús está hablando a una multitud en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Jesús en este discurso lo que está haciendo está exponiendo el alcance, uso y vigencia de la ley de Dios. A pesar de lo que muchos dicen sobre la ley, que la ley ya no es vigente, que la ley no aplica a nuestro día a día, Jesús lo que está diciendo es, este es el uso correcto de la ley. En Mateo 5, versículo 17, que es un paralelo a lo que estamos leyendo aquí en Lucas, dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ese sermón no es una nueva forma de vida, ese sermón no es una nueva manera de ver la ley de Dios, ¿sí? Sino es la misma manera y la misma intención que tuvo al ser entregada a Moisés. Ahora, los fariseos a lo largo del tiempo se habían hecho cargo de desviar el sentido de la ley, poniendo sus tradiciones por encima de la misma. Por ejemplo, si recuerdan el banquete que Mateo realiza para Jesús, ¿sí? Este banquete donde dice que había muchos publicanos sentados a la mesa, vimos cómo los fariseos se escandalizaron, se molestaron porque decían, Jesús, a ver, ¿por qué tus discípulos no ayunan así como nosotros? O recuerdan también cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo, también se escandalizaron porque no puedes hacer obra alguna en el día de reposo. Entonces, estos ejemplos son claros de cómo las tradiciones y su concepto de ley estaban apartados del espíritu de la ley y de su uso correcto. Entonces, los fariseos estaban más preocupados por la forma, por lo que decía la letra específicamente, y se estaban olvidando de cuál era el espíritu detrás de la ley, cuál es el principio detrás de la ley, ¿sí? Entonces Jesús en este sermón está corrigiendo estas perspectivas erróneas. Y lo menciono porque esta porción que acabamos de leer es una porción que es comúnmente mal interpretada. Se piensa, por ejemplo,
que el amor a los enemigos es una manera de fomentar la pasividad. Es una manera de fomentar un carácter débil, ¿sí? Un carácter de alguien que pues se deja que le pase todo, ¿verdad? Pero la realidad es que esta porción lo que hace es darnos herramientas para ejercer dominio moral sobre los enemigos. Mientras que nos enseña también que debemos vivir conscientes de la realidad de la vida. ¿Cuál es la realidad de la vida? Hay mal, hay enemigos, hay gente que te maldice, va a haber gente que te va a calumniar y ¿sabes qué? Vas a tener que aprender a vivir con eso y a lidiar con ellos de una manera piadosa. Ese es el principio de lo que Jesús va a enseñar. Comienza diciendo en verso 27 y verso 28. Dice, pero a vosotros, ¿quiénes son vosotros? A todos aquellos que estaban escuchando este sermón. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí? En el pasaje de Mateo, capítulo 5, Mateo menciona también o agrega esta parte donde dice sobre aquellos que dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente, y continúa con esta porción. Entonces vemos cómo se había malinterpretado el uso, ¿sí?, del ojo por ojo y diente por diente. Se estaba tomando desde una perspectiva de venganza más que de ser justos y equiparables con la sanción versus la ofensa. Entonces Lucas aquí lo que dice, bueno, dice, amen a vuestros enemigos, ¿sí? Dice también, hagan bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Entonces lo que posiblemente a los ojos de los hombres pudiera parecer que es un llamado a actuar pasivamente o, como decimos, a dejarnos que nos hagan lo que sea, la realidad es lo que mencioné, es una herramienta que Dios nos da para vencer. Recuerda que nuestras armas, nuestras estrategias no son las mismas que los hombres. Si tú me haces, yo te devuelvo lo mismo, ¿sí? Si tú me ofendes, pues yo te ofendo. Así como tú me tratas, yo te voy a tratar. Esa es una manera humana de tratar con los adversarios. Pero no son las mismas que para nosotros creyentes, cristianos. Dice Jesús en Mateo 20 que los gobernantes de las naciones ejercen dominación sobre otros hombres. Ejercen dominio sobre otros hombres. Realmente no es un dominio piadoso, sino es dominación, o sea, dominar a otros hombres. Ponerme encima de ellos por medio de la fuerza. Pero dice Jesús, con ustedes no va a ser así. Ustedes no tienen que dominar a otros hombres, ¿sí? ¿Cómo es la manera de Dios para tratar con esto? Dices a través del servicio. El que quiera ser el primero debe de ser el último. Tiene que ser el servidor. Entonces Jesús aquí está corrigiendo eso. La manera de los hombres es ponerse por encima del otro. Tratar al otro así como tú me tratas. Pero en su caso, hijos, es sirvan al prójimo. Fíjate lo que dice Romanos 12:20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, en este pasaje, aquí en Romanos, vemos que tiene una doble función. La primera es establecer el orden de Dios, que es a través del servicio. Y segundo, hacer más grande, por así decirlo, la cuenta de tu enemigo para el día del juicio. Obviamente, nuestro motor para servir al prójimo, ¿sí?, no debiera ser el amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de nuestro enemigo para que en el día del juicio nuestro Señor diga, a ver, mira toda la cuenta, todas las cosas que hizo tal o tal persona buenas hacia ti, mira, ahora te las voy a cobrar. No. Esa no debe de ser la motivación. La motivación debe de ser obedecer a Dios y establecer su orden en la tierra. Esa es la motivación del cristiano.
Entonces entendemos que amar al enemigo es una forma de juicio. ¿Por qué? Porque confronta al otro con la justicia del reino. El amar, el hacer el bien, el bendecir y el orar es servir al prójimo. Es un servicio que tú das. El dominio piadoso se da a través del servicio, como mencioné ahí en Mateo 20. La venganza o la retribución, ese es asunto de Dios. Ese no nos toca a nosotros. ¿Ok? Pero es mi enemigo, es que me ha hecho mucho daño en el pasado, me ha calumniado, ha hablado mal de mí, ha hecho esto, me ha hecho aquello, me ha ofendido. Sí, la venganza, dice, es mía, dice el Señor. Yo pagaré. ¿Qué te toca a ti hacer? Obedecer y servirle. Aunque te caiga mal, aunque haya calumniado, tú tienes que servir. ¿Ok? Y tal vez puedas pensar, ajá, pero ¿qué pasa con aquellos que buscan el mal para el pueblo de Dios en la Alemania nazi? Entonces, ¿tenemos que servir a aquellos que buscaban la muerte de gente inocente? No, ahorita vamos a ver el por qué. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta enseñanza de Jesús? Entonces, en el servicio vemos claramente el orden divino en la vida del creyente. La obediencia y el sentido del deber vienen mucho antes que nuestros sentimientos. ¿Sí? No vivimos en términos de lo que deseamos, sino en términos de lo que Dios demanda para nosotros. En este caso, Jesús declara que el deber de servir, incluso a tus enemigos, viene antes que tu deseo de venganza o tu deseo de devolverla, por así decirlo, que es inevitable, ¿verdad? Muchas veces en ciertas situaciones de sentir enojo, de sentir, quiero que le pase esto, pero lo que nos enseña aquí es que debemos poner la obediencia antes que cualquier tipo de sentimiento negativo hacia el prójimo. Entonces, esto es un llamado fuerte al autogobierno y a la madurez. Alguien, por ejemplo, si un creyente actúa instintivamente y no por deber, es que me hizo daño, calumnió, pues yo le voy a devolver el chisme. ¿Qué es lo que hace evidente? Que es inmaduro, que no se sabe gobernar. Continúa Lucas en versos 29 y 31 y dice, al que te hiera en una mejilla, dice, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Ahora, esta porción, digamos, ya va un paso más allá. Ya no está hablando simplemente de gente que te ofende, o que te calumnia, o que hizo un chisme, o que te aborrece, sino ya estamos dando un paso más a una agresión, ¿sí? Aquel que te hiera en la mejilla. Ahora, esta porción no está apelando al pacifismo. Y aunque pudiéramos llegar a tener un concepto positivo sobre el pacifismo, ¿sí saben qué es el pacifismo? Sabemos que es contrario a las escrituras. Por ejemplo, no es lo mismo un pacifista que un pacificador. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Un pacifista es otra cosa. Hombres, por ejemplo, como Voltaire, Rousseau, que eran hombres abiertamente hostiles a Dios y a la fe cristiana, fueron promotores del pacifismo. Ahora, en breve, ¿qué es el pacifismo? Es una filosofía que se opone a todo tipo de violencia. La búsqueda de la paz es el fin último, ¿ok? Ahora, como cristianos pudiéramos pensar, pues eso suena bien, oponernos a la violencia, oponernos a todo aquello que haga daño al prójimo y buscar la paz sobre todas las cosas. Pudiéramos decir como cristianos, pues está bien, son buenas, digamos, metas que tenemos, ¿sí? Pero la paz no es el fin último para el cristiano. La paz es el resultado natural de la justicia. Si recuerdas, Jesús dice,
Mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. No busquen la paz, no está diciendo busquen el reino y la paz, no. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces lo que hace el pacifista es, yo busco la paz por encima de cualquier otra cosa. Yo busco, digamos, el abolir, por así decirlo, la violencia a toda costa en aras de la paz, de promover la paz. Entonces suena muy bonito, pero en la práctica no es bíblico. Por ejemplo, para un pacifista, la pena de muerte es algo que no es aceptable. ¿Por qué? Porque es un atentado al derecho a la vida. Entonces el derecho a la vida se vuelve más importante que la justicia. ¿Sí? Entonces yo como pacifista, yo estoy en contra de la pena de muerte, me vuelvo un activista, salgo a manifestarme porque quiero que quede abolida la pena de muerte en mi nación o en mi estado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los derechos de la víctima? ¿Qué pasa con lo que Dios demanda que es justo en ciertos casos, verdad? Entonces queda la justicia hecha a un lado por buscar la paz y esto no es correcto. Como les dije, la paz es buena, pero cuando es resultado de la justicia. De hecho, Jesús mismo, Él dice, yo no he venido a traer paz. No sé si has leído este pasaje. Yo no he venido a traer paz, yo vino a traer, ¿qué? División entre incluso los padres con los hijos. He traído este choque, es algo natural. Porque el evangelio, el poder del evangelio, ¿qué es confrontativo. No va a traer, bueno, mira, estamos proclamando el evangelio del reino y mira, automáticamente toda la gente va a caer rendida, decir, qué bonito mensaje, pues mira, me convierto al cristianismo. No, va a traer división. ¿Qué pasa en una familia cuando la familia profesa una fe distinta al cristianismo? Hay un choque, porque eso es lo que no genera paz. La paz es un resultado de la justicia, no de la tolerancia, no de buscar la paz por encima de cualquier otra cosa, no, sino es buscar primeramente la justicia, ¿no? Ahora, entonces el pacifismo no necesariamente conduce a la paz, a lo que conduce es al juicio de Dios. Porque si nosotros leemos la Escritura, ¿qué pasa cuando, hablando específicamente sobre el caso de la pena de muerte, qué pasa cuando no se aplica la pena de muerte en casos de homicidio, de violación, de secuestro? ¿Qué es lo que sucede? Dice, la tierra se contamina. Y dice que la misma sangre, ¿sí?, de aquellos como la de Abel, ¿recuerdas? Clama pidiendo justicia. Entonces imagínate cuánta sangre no hay en nuestra nación que está clamando por justicia. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Juicio. Entonces, el pacifismo no va a servirnos en un momento como en el que estamos, sino va a ser más y más juicio hacia nosotros. Ahora, en esta porción Jesús no está enseñando el pacifismo, ¿sí?, como si se opusiera a la defensa legítima. Bueno, si te pegan en una mejilla, pues pon la otra, porque somos pacifistas, no estamos a favor de la violencia. Entonces, ¿qué haces? Pues pon la otra mejilla, no a la violencia. No es el caso. Jesús no está apelando a que nos dejemos. Si te golpean, pues pon la otra mejilla. Si te hacen esto, pues vivan ustedes siempre arrinconados, atemorizados, no se pueden defender. Esto no es lo que está enseñando. Fíjate cómo Jesús no era un activista o alguien que estuviera a favor del pacifismo, por así decirlo. Fíjate, Lucas 22:36 nos dice, está hablando Jesús a sus discípulos y les dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, ¿para qué una espada? Digo, en nuestro contexto diríamos una espada pues para las serpientes o para la hierba, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús una espada era equivalente ¿a qué? A una pistola. Entonces, imagínense como si Jesús estuviera diciendo, quien no tenga pistola,
pues vaya y compre una. Eso no es estar a favor del pacifismo, ¿sí? Eso no es estar a favor del pacifismo, sino es un entendimiento de la realidad, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál sería en este aspecto, ¿sí?, la realidad de la vida, en esto que Jesús está hablando, ¿sí? En esto de que compra tu espada? ¿Cuál sería la realidad de este? La realidad es que hay gente mala, ¿cierto? Hay gente que va a querer hacerte daño y que por donde iban a pasar Jesús y sus discípulos eran lugares peligrosos. ¿Qué pasa cuando quieren arrestar a Jesús? ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Dice que saca su espada y cortó la oreja de un centurión. Entonces estamos hablando de que esto era una actitud, no fue una actitud descabellada de Pedro, sino fue una actitud en defensa propia. Quieren secuestrar al maestro, pues vengo y actúo en defensa propia, ¿sí? Y era válido. ¿Recuerdas? La ley también que habla sobre la defensa personal dice que si es de noche tienes derecho también incluso a tomar la vida, o sea, no se te va a contar como asesinato. Entonces Pedro estaba actuando en legítima defensa. Jesús no lo condena, sino Jesús le dice, en este momento no debe de ser así, ¿sí? Entonces Jesús no está apelando a un pacifismo, sino de, pues si te golpean una mejilla, pues pon la otra, pues así es, ni modo, te vas a tener que aguantar. No es así. Entonces, esto es un llamado a entender la realidad de la vida. Nuevamente, repito, hay enemigos y hay que aprender a lidiar con ellos. Esa es la realidad de la vida. Vas a ir al trabajo y va a haber enemigos, va a haber gente que te calumnia, va a haber gente que habla mal de ti, va a haber gente que te va a poner el pie y hay que saber lidiar con ellos. Vas a ir a la escuela y va a haber gente que va a calumniarte, va a haber enemigos, va a haber gente y vas a tener que lidiar con ellos, ¿sí? Ahora, en este caso, nos enseñó que esta es la única manera de actuar con alguien que te agrede, ¿sí? Bueno, si te agreden, pues ya sabes, pon la otra mejilla. O sea, no podemos generalizar este principio para todo tipo de agresión. Ajá. Porque esto dejaría fuera la defensa legítima, lo cual sería una contradicción al aspecto positivo de no matar, que es preservar la vida. ¿Qué pasa si alguien viene y te quiere matar? Pon la otra mejilla. No es así. O sea, sería una contradicción. La bofetada de la cual está aquí mencionada es un insulto público, pero no es un ataque violento a matarte, ¿sí? No es un ataque que tú puedas considerar está en riesgo mi vida. Es una bofetada, es un insulto, una humillación pública, lo que está pasando aquí, ¿sí? No es una agresión física seria, es un caso de honor, lo que está mencionado aquí. Es por eso que no va en contra de la defensa legítima. Te dio una bofetada, te humilló enfrente de todos, pon la otra mejilla. Ese es el actuar. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, versículo 7. Dice, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahora, el contexto de este pasaje aquí en 1 Corintios 6 es el juicio dentro de la iglesia. ¿Recuerdas? La iglesia lo que estaba haciendo en este pasaje es correr a los tribunales romanos, correr a los tribunales del Estado para que ellos mediaran en los problemas entre hermanos, ¿sí? Ellos estaban dejando la ley de Dios, estaban dejando el juicio justo y estaban corriendo a los tribunales paganos. Y Pablo se enoja y dice, ¿qué no hay alguien que juzgue aquí en esta iglesia? ¿No hay nadie que tome su Biblia y que sepa juzgar? Y por eso dice, de por sí ya es una falta que haya, pleitos entre ustedes. ¿Por qué hay pleitos? Por inmadurez,
porque no saben ustedes sufrir el agravio, no saben ustedes poner la otra mejilla entre hermanos. Es por eso que Pablo dice, o sea, es vergonzosa esta situación. Que entre hermanos, imagínate, hay un pleito y ¿cómo lo resolvemos? Pues vamos a los tribunales romanos. Es una vergüenza. ¿Sí? Es inaceptable de entrada un pleito entre hermanos. Y muestra que el camino es sufrir el agravio o el ser defraudados antes de entrar en pleitos interminables en búsqueda de justicia perfecta. ¿Sí? La búsqueda de la justicia perfecta es impío, porque de entrada no hay jueces perfectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que promueve el sistema judicial del gobierno, del Estado? Justicia perfecta. Entonces tenemos carpetas y carpetas y carpetas, investigaciones y abogados y todo, y nunca hay justicia perfecta. Es tiempo perdido y dinero y recursos perdidos. Entonces, ¿cuál es la justicia? Es pasa por alto y sigan adelante. ¿Por qué perder tiempo? ¿Por qué perder un hermano si puedes poner la otra mejilla y continuar? Eso es lo que enseña Jesús. Esa es la realidad de la vida. ¿Va a haber pleitos con enemigos? Sí. ¿Va a haber pleitos entre los hermanos? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Es algo que no es una ofensa mayor, pon la otra mejilla y sigue adelante. Pero no estamos dispuestos. ¿Sí? Sufre el agravio. Es que el vecino se echó de reversa y golpeó mi defensa y me rayó. No, trae el seguro a ver qué se tiene que hacer. Y ahí está, es por horas. Y ya se genera un pleito. ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Sí? Cuando ves que es un problema que va a escalar y va a escalar y va a haber tiempo perdido, recursos perdidos, dice aquí, sufre el agravio. ¿Sí? Entonces tenemos que juzgar cuáles son los casos en los cuales podemos decir, pongo la mejilla. Cuáles valen la pena pelear y cuáles realmente no. Eso requiere discernimiento. Esto es entender la realidad de la vida. Entonces la vida no puede detenerse por cuestiones que pueden ser resueltas simplemente con poner la otra mejilla. O sufrir el agravio o ser defraudado, así como dice Pablo. Ahora, el caso de los impuestos es un caso interesante y es aplicable a esto que está enseñando Jesús. Hemos mencionado y sabemos ya sobre la naturaleza religiosa del cobro de impuestos. Sabemos y estamos de acuerdo que son una medida de robo y tiránica. Sin embargo, aquí nunca se les va a decir no paguen impuestos, absténganse de pagar impuestos. No es así. ¿Ok? Sabemos de su naturaleza impía, sabemos que es robo, que es injusto, que es contrario, ¿verdad?, a lo que Dios demanda de los gobernantes, pero, ¿sí?, entendemos la realidad de la vida, que es juicio de Dios, ¿sí?, sobre las naciones que se albergaron bajo las alas del Estado. Eso es lo que hiciste. Te esclavizaste, ahora paga las consecuencias. Ese es el punto, ¿no? Te endeudaste, vendiste tu tiempo, vendiste tu seguridad en el futuro, paga. Asume la realidad de la vida, esa es. Es que la Biblia dice que no, que deudas después de 6 años ya se libera. No, cubre por lo cual te esclavizaste, ¿ok? Ve la manera que puedes cubrirlo. Entonces el cristiano, ¿qué es lo que hace? El cristiano domina la cultura cumpliendo primeramente sus deberes como ciudadano, a la par de que está construyendo un orden alterno. Una cultura dentro de otra cultura, ¿sí? Sabemos que es complicado poder construir, poder hacer cosas, ¿sí? Incluso nos cuesta trabajo diezmar cuando ya el Estado te diezmó, pero aún así lo haces, porque eso es lo que genera cultura, ¿sí? O dices, bueno, es que ya me cobró el Estado, ya no me va a alcanzar, perdóname, Señor.
No, sufrimos por la desobediencia de los que vinieron antes de nosotros, que entregaron nuestro futuro, y ahora lo que hacemos es que sembramos libertad para los que vienen adelante, sacrificándonos. Nos toca sacrificarnos, ¿sí? No es, bueno, no voy a pagarte ningún impuesto porque voy a invertir todo al reino de Dios. No, asume las consecuencias de tu juicio, paga y ahorra y sacrifícate para construir el reino de Dios. Ese es el principio, esa es la realidad de la vida, eso es poner la otra mejilla, ¿sí? Somos presa, ¿sí?, del humanista, pero podemos sufrir el agravio, podemos ser defraudados, pero aún así seguir construyendo el orden social que Cristo quiere. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Qué es lo que hacía Israel? ¿Recuerdas? En Éxodo empezó a crecer, y Faraón dice, son muchos, se van a rebelar, van a crear una cultura, van a ser superiores a nosotros, pues ponles impuestos, que ellos vayan y recojan su paja, que ellos se pasen todo el día trabajando, ¿sí? Porque tienen mucho tiempo para estar pensando en cosas así como libertad. Entonces, eso fue lo que dijo Faraón a Moisés y a aquellos que estaban ahí, que les doblen las cargas a los hebreos, porque tienen tiempo libre para pensar. Eso dice Faraón. Entonces, te imponen más carga para que no puedas, para que te la pases sobreviviendo y sobreviviendo y sobreviviendo. Y así vamos a seguir si no hacemos sacrificio. ¿Sí? Sí, el Estado ya me está diezmando, el Estado ya me está quitando, ya no me queda. Pues ¿sabes qué? Pues ni modo, no voy al cine, ¿verdad? Pero pongo para el reino de Dios. Esa es la actitud de pongo la otra mejilla, voy la siguiente milla. Continúa ahí el Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora, esta regla apunta al espíritu del orden social de Dios. Nadie, incluso los incrédulos, ¿sí?, quieren que se les trate con justicia, ¿verdad? Aún el que no cree quiere ser tratado con justicia y misericordia. A nadie le gusta ser defraudado, ni a los ladrones. A nadie le gusta ser lastimado. Entonces, el trato aquí no es sentimental, sino judicial. En general buscamos ser tratados con rectitud, sean creyentes o sean incrédulos. Todos queremos ser tratados con rectitud, que nos traten bien, que sean justos con nosotros, que si trabajamos y me prometes que me vas a pagar algo, que me lo pagues en tiempo y forma. Todos quieren eso. No necesitas creer en Dios para querer ser tratado con rectitud. Entonces, esa es la manera en la cual debes tratar al prójimo. Si tú quieres ser tratado justamente, si tú quieres, ¿sí?, es que quiero que mi jefe me pague a mí el día que me quedó de pagarme, que me pague completo. Cuando tú estés en una posición de pagarle a alguien, hazlo así, porque así quieres que lo hagan contigo. ¿Ok? Pero es interesante ver cómo el pecado muchas veces nos mueve en un sentido extraño. Por ejemplo, nos gusta tratar injustamente al prójimo, pero queremos justicia para nosotros. ¿O qué pasa cuando peca el que está enfrente? De repente ya eres un teonomista, la ley de Dios sobre esa persona, pero cuando tú pecas, quieres toda la gracia y la misericordia para tu pecado. Entonces nos volvemos hasta cierto punto esquizofrénicos. Quiero justicia, pero no la quiero dar al prójimo, pero la quiero para mí. ¿Sí? Quiero que me traten con gracia, pero quiero que se aplique la justicia al otro. O sea, se vuelve una actitud esquizofrénica. Esto no debe de ser así. El principio de esta regla, de la regla de oro como se le conoce, es la justicia y la misericordia de Dios como el cimiento. Todos quieren que se les trate con justicia
así lo voy a tratar porque yo también quiero eso para mí. Quiero que se me trate con rectitud, pues así lo voy a hacer con el prójimo, porque eso es lo que quiero también para mí. Ese es el principio. Versos 32 al 34. Continúa Jesús diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, en esta porción Jesús pone otra vez el dedo en la llaga del humanista que todos llevamos dentro. ¿Cuántas veces has sido bueno? ¿Cuántas veces has sido servicial con los que te caen bien o con los que amas? Ponle una balanza. ¿Y cuántas veces has sido servicial con los que no te caen tan bien o con los que no amas? ¿Sí? Digo, porque es muy fácil. ¿Qué quieres, hermanito? ¿Un café? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Pero ¿qué tal con aquellos con los que no te llevas bien? ¿Haces lo mismo? ¿Eres servicial? No. Entonces aquí lo que estamos viendo son dos tipos de ética en contraste. Por un lado, la ética común del mundo y por otro lado, la del reino, la cual se basa en la justicia. La ética común del mundo, ¿en qué se basa? Se basa en la recompensa inmediata. Te amo, sé que si te voy a dar algo, pues voy a recibir algo a cambio. Se basa en incentivos humanos y está orientada al presente. Porque tú, como me quieres ahorita, como tú me amas ahorita, pues mereces que yo te dé. Entonces está orientada al momento que vivimos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ya no te llevas con esa persona? Dejas de hacerlo, porque no está orientada al futuro, está orientada al ahora. ¿Sí? Y otra está centrada en el hombre. En pocas palabras, el tema aquí, y Jesús lo que está recalcando constantemente es cualquiera. No es una virtud de un cristiano, cualquiera ama al que le aman. O sea, no es una virtud, no te emociones de, mira cómo sirvo a mis hermanos. Cualquiera lo hace. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? A cualquiera le es fácil hacer bien al que le hace bien. Cualquiera presta. Sí, ¿cuánto quieres? Sabiendo que te va a dar el dinero. Cuando ya conoces a alguien que dice, no, ¿sabes qué? Te pago y es más, te doy un extra porque me prestaste y estoy agradecido. Vas a decir, no necesitas, mi hermano, te doy. Yo te presto, a ver, ni me adelanto, porque sabes que vas a recibir algo. ¿Qué mérito? Dice Jesús. No hay mérito en eso, no hay mérito. Y es fuerte lo que dice Jesús, pero eso lo hacen los incrédulos. O sea, ¿qué posición de autoridad moral tienes cuando haces lo mismo que hace un incrédulo? Es una actitud natural del hombre. Me amas, te doy. Y es más, hasta podríamos decir, ir más allá y decir, pues es lo que hace un animal. Lo tratas bien, está contigo. ¿No? Lo acaricias, ahí está contigo. Entonces, no hay mérito en esto. ¿Cuál sería el reto? Practica estas cosas con aquellos con los cuales no lo harías. Con esta persona no me llevo bien, no me cae ni bien, le voy a servir. ¿Sí? Le voy a dar. Híjole, es que es bien mala paga. Bueno, ya sabes que también tienes que ser buen mayordomo, ¿verdad? Pero dice Jesús, presta sin esperar. Si hay alguien que no conoces, que está en necesidad, es una necesidad genuina, préstale. Obviamente si es alguien que recurrentemente defrauda, no lo hagas, ¿verdad? Pero si ves que es alguien que no conoces, no tienes garantía, pero es una necesidad genuina, préstale. ¿Sí? Eso es donde hay mérito delante de Dios. Aquellos que te han calumniado, trátalos bien. Esto es bueno y recto delante de Dios. Ahí es donde encuentras la diferencia entre la ética común
de cualquier persona y la ética del reino, de un cristiano. Cuando haces estas cosas, pero no me cae, pero no me nace. Pues ni modo, no es de que te nazca, es lo que es recto. Ese es el deber, lo que Jesús enseña. Y por último, versos 35 al 36, dice Jesús: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Es el pacifismo? ¿Es la autoflagelación? Ay, no lo quiero hacer, pero por ti, Señor, lo voy a hacer y voy a actuar bien. ¿Es el sentirnos bien al vernos como mártires? Ay, mira, este hermano siempre lo tratan mal, pero ahí está poniendo la otra mejilla. No, sino que el fin de este discurso en particular es que seamos como nuestro Padre Celestial. Así es Él. Imagínate un Dios que actúa en base a las emociones. Como ustedes me adoran y como veo que tu adoración es genuina, pues te voy a dar más bendiciones. Como esta iglesia, pues con trabajo cantan, no, pues no les voy a dar, les voy a dar una parte nada más. Mira, esta iglesia se ve que sí, sirven y salen a los hospitales y bueno, va a haber más bendición. No es así. Mira, estos que son impíos, que no creen en mí, bueno, no les voy a bendecir nada porque me caen mal. No actúa así el Señor, sino que dice que Él trata así a todos. Y un ejemplo claro es Cristo en la cruz. Jesús siendo crucificado, colgado en la cruz, gente humillándole, escupiéndole, blasfemando en contra de Dios. Jesús dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Él es misericordioso. Entonces, Dios se conduce para con toda la gente en términos de justicia, no de sentimientos. Es por eso que luego vemos gente que dice: esta persona no cree en Jesús. ¿Pero por qué le van bien en los negocios? Porque tiene una ética cristiana, aunque la desconoce, actúa como un cristiano éticamente. Y Dios bendice esto en justicia. Pero hay cristianos, pero el hermano no le va bien, porque no actúa como un cristiano, actúa como un incrédulo. Por eso no recibe la bendición. Entonces Dios juzga y actúa en base a términos o en términos de justicia. Fíjate lo que dice Mateo 5:45 en este mismo discurso. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y escucha, dice: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos o injustos. No es de que haya sol solamente donde están los impíos, y la sombra va siguiendo, ¿no? Como en las caricaturas que te iba siguiendo una nube, ¿no? Sobre aquellos que les va bien, o la lluvia, solamente aquellos que se portan mal. Así no es Dios, sale para todos, porque Él actúa en términos de justicia, no de sentimientos. Así deberíamos actuar nosotros. Tenemos este grupo de hermanos. Bueno, hago distinción porque en base a quién me cae bien. Soy más agradecido, hago mejores cosas para los que me caen bien que para los que no tanto, pues los vamos relegando. No es así. Trata a todos en términos de justicia, para que sean como vuestro Padre. Eso es lo que dice Jesús. Y también dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿cuál es el fin de todo este discurso? No es la paz, no es cualquier otra cosa, sino que seamos como nuestro Padre, que actuemos como actúa nuestro Padre. El fin es ser un reflejo de nuestro Padre Celestial, que más bien nuestra manera de vivir proclama de quién somos hijos. ¿Sí? Y nosotros vemos mucho, ¿verdad? En los chicos que vienen a Learning. Y es un vívido ejemplo de cómo son los papás. Cuando conoces a los papás y ves las actitudes de los niños, ese es su hijo, ¿verdad? Ahora entiendo todo.
Como hay niños que también, pues de repente tienen ciertas actitudes y dices, son las mismas del papá, porque somos un reflejo. Entonces, no es nada más decir, soy hijo de fulanito. No, ¿cómo actúas? ¿Ok? Ese es el fin de esto, que seamos como nuestro Padre Celestial. Nuestra manera de vivir proclama de quién eres hijo. Y dice Mateo y Lucas en cuanto a esto, pero también hay un galardón grande. No solamente es decir, soy hijo de Dios, eso sería más que suficiente, pero también dice, hay un galardón grande. Mateo menciona el ser perfectos como nuestro Padre, pero Lucas menciona que seamos misericordiosos. ¿Sí? Y ese es un llamado claro a vivir como ciudadanos del reino. El vivir en estos términos es establecer las bases del orden social de Dios. Cuando tú vives en base a la justicia, a la misericordia, no solamente estás proclamando que eres hijo de Dios, sino que eres un ciudadano celestial. Ese es el punto. No solamente eres hijo de Dios, sino que perteneces a un reino. El reino del mundo, ¿qué es lo que te dice? Bueno, actúa en base a cómo te tratan. ¿Sí? Pues si te pegan, pega. Si te ofenden, pues devuélvesela. Esa es la ética o la manera de vivir en el mundo. Pero la ciudadanía celestial lo que dice es, no te detengas, por un pleito que no es grave, el cual puedes pasar por alto. Pon la otra mejilla, ve la otra milla. Si te pide, dásela. Si te defrauda, sufre el agravio. Esa es la manera de vivir. Pero recuerdo, son asuntos menores. No estamos hablando que si alguien viene y te defrauda y te quita tu casa, pues tú digas, pues ya me dejo defraudar. No, estamos hablando de causas menores. Por eso puso el ejemplo de si alguien te hiere en la mejilla, si alguien te da una cachetada, vas a parar tu vida. Por eso dices, sigo adelante, pongo la otra. ¿Sí? Entonces, estas son piezas fundamentales del orden social de Dios, la justicia y la misericordia. Si tú actúas con estos dos aspectos, vas a declarar que eres un ciudadano del reino de Dios. Justicia y misericordia. Fíjate lo que dice el Salmo 89, con esto termino. Salmo 89, versos 14 al 16. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Recuerdas las bendiciones? ¿Qué era la bendición? Que el Señor haga resplandecer su rostro. Dice, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Esa es la bendición máxima para un pueblo. Que el Señor haga resplandecer su rostro, que el pueblo viva en términos de justicia, de misericordia, y que en esta justicia sea enaltecido, así como hace esto eco a Deuteronomio 4. Y voltearán las naciones y dirán, ¿qué nación, qué pueblo hay como este que tiene leyes tan buenas, tan justas? ¿Qué dioses tan cercanos a ellos que les dan conforme a todo lo que le piden? Esa es la máxima bendición para una nación. ¿Y cómo empezamos a vivir en estos términos? Cuando personalmente vivimos en términos de justicia y misericordia. Cuando tratamos a los que amamos con justicia y con misericordia, pero también cuando tratamos a los que nos aborrecen, a los que nos calumnian, a los que nos maldicen, en términos de justicia y misericordia. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, porque reconocemos, Señor, que es viva y es eficaz, Señor, ¿sí? Y es más cortante que espada de dos filos, que penetra, Señor, discierne incluso las intenciones del corazón, Señor, las intenciones que incluso ni siquiera nosotros sabemos que están ahí, Señor, pero tu palabra que es perfecta discierne, Señor, y brota, hace que broten todas estas intenciones, Señor, para darnos cuenta que pues estamos mal, que hemos, Señor,
desviado nuestra mirada de lo que es recto y justo, Padre. Ayúdanos a vivir en términos de esto que tú has hablado, de amar a los enemigos, no en un amor sentimental, sino un amor, Señor, basado en la justicia. Que sepamos discernir, Señor, las ofensas de las que no son ofensas, que sepamos discernir, Señor, cuándo vale la pena pelear por la justicia y cuándo vale la pena, Señor, poner la mejilla o ir una milla extra, Señor. Sabemos, Señor, que vivimos en un tiempo en el que tenemos que poner muchas veces la otra mejilla, que caminar la siguiente milla, que dar incluso la capa a los enemigos. Pero, Señor, sabemos que nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y que tú eres el que da, Señor, retribución a su debido tiempo, que tú eres el vengador y que a nosotros simplemente nos toca obedecer y servirte, Señor. Poner la obediencia antes que el sentimiento. Ayúdanos, Señor, a gobernarnos y a ser maduros en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.